¿Qué tal, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación, la parte número 3 del gordito que se convirtió en monstruo, o mejor conocido como la noche de los goblins. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles que por favor vayan y me sigan en mi página de Facebook, como también por mi cuenta personal de Instagram, por las cuales estaré haciendo publicaciones de manera constante y al mismo tiempo estaré respondiendo todos sus mensajes. Dicho esto, ahora sí comencemos con la historia. Después de lo sucedido en el capítulo anterior, cuando la chica cuervo le ofrece al prota llevarlo al mundo humano, cambiamos de serie y nos encontramos justamente en las afueras del colegio al cual asistía el prota. Su mejor amigo se encontraba hablando con él por teléfono mencionándole que qué diablos se encontraba haciendo, pues ni siquiera se había presentado a la escuela y su teléfono estaba completamente apagado, y él decidió contestar ese número desconocido pensando que era él. El mejor amigo del prota procede a preguntarle si acaso había algo malo. Un poco nervioso, el prota le respondía que eso no era lo que él quería decir, pero aunque pudiese no podía contarle nada al respecto, dejando a su amigo muy sorprendido. Continuó mencionándole a su amigo que tenía un favor realmente loco que pedirle, y estaba bien que no lo llegase a hacer, pues podría ser considerado un favor bastante difícil de cumplir. El favor iba en torno a lo que no le podía decir, mencionándole así a su amigo que realmente lo sentía mucho con él, pero era la única persona a la cual podría recurrir en ese tipo de situaciones. Con una expresión despreocupada, su amigo le mencionaba al prota que solo tenía que decirle qué era y ya. El prota entonces le hace la petición a su amigo, pero no se los muestra qué era, solamente podemos observar lo sorprendido que se encontraba su amigo ante la petición del prota. Alterándose y gritando por teléfono, el amigo del prota le preguntaba qué tipo de mierda se encontraba soltando, y mientras lo llamaba por su nombre le preguntaba en dónde diablos se encontraba ahora mismo. El prota, intentando calmarlo, le mencionaba que ahora mismo, tenía algunas circunstancias inevitables por las cuales tenía que preocuparse. También continuó añadiendo que su mamá se volvería loca si se llegase a enterar que había desaparecido durante todo un mes sin absolutamente nada encima. Su amigo le preguntó entonces si acaso su madre se había ido a ese centro de entrenamiento familiar de artes marciales tradicionales en Andong o algo así. Su amigo tenía que cubrirle las espaldas, diciéndole a su madre si llegase a preguntar lo que había ido a ese centro de entrenamiento durante un mes para realmente perder peso. Su amigo entonces le mencionaba por teléfono que él pensó que ya lo sabía, pero ese lugar no solamente aceptaba a personas normales. Sentado cómodamente en un sofá, el prota le mencionaba que ya lo sabía, y era realmente absurdo e indignante saber que era bastante conveniente. Pero realmente él no tenía otra opción, y era por esa misma razón que se lo estaba preguntando a él. Su amigo, frustrado ante esto, procede a mencionarle que estaba bien, mas sin embargo a cambio tenía que dejarle preguntar una cosa, mencionándole que si acaso no podía hablarle acerca de la razón por la cual estaba haciendo todo eso. Colocándose serio, el amigo del prota le mencionaba que si por casualidad estaba actuando de esa manera porque creía que no podía creerle, entonces podía decírselo, porque quién sabe, incluso podría ser de ayuda para él. El prota inmediatamente comenzó a dudar acerca de contárselo a su amigo o no, pero en ese momento la chica que vimos en el capítulo anterior le hacía seña para que guardara silencio. Y esta chica, que es un monstruo cuervo, vamos a llamarla Paloma. Inmediatamente Paloma, hablándole al prota en voz baja, le mencionaba que estaba bien mentir, pero hablar de su existencia era una violación de las reglas, y que incluso ella podría ser castigada junto a él. Vemos que al parecer el prota no terminó diciéndole o saliéndole con nada claro a su mejor amigo, el cual procedió a mencionarle que estaba bien, pero que si algo le llegaba a suceder no tenía que dudar en comunicarse con él de manera inmediata. El chico, luego de colgar el celular, se lo quedó observando por un par de segundos mientras mencionaba que si acaso probablemente no sea nada grave, ¿verdad?, se preguntaba a sí mismo. Momento después nos encontramos en una habitación donde podemos ver que el prota se encontraba con Paloma, y en ese instante damos un viaje hacia el pasado. Nos encontramos en el mundo de los monstruos y el prota le preguntaba a Paloma si acaso le estaba diciendo que podría volver en ese instante. Muy eufórico, el chico seguía hablando que había escuchado que solamente era posible si cumplía las calificaciones. Paloma le mencionaba al prota que sí, eso era cierto, pero ella no inventaba cosas que no existían. Mientras Flora se encontraba observándolos a los dos, Paloma seguía mencionándole que si realmente quería volver, entonces ella podría enviarlo de vuelta al mundo humano en ese mismo momento. Y mientras el prota se encontraba dudando en ese momento, la chica le preguntaba si entonces cuál de las dos opciones iba a elegir. Para sorpresa de Paloma, el prota le menciona que está bien y que iba a ir a la Tierra una vez haya completado la prueba que se suponía debía tomar. La chica, incrédula ante las palabras del prota, le preguntaba que por qué esa respuesta. Con una mirada fría, el prota le respondió a la chica que si no arreglaba bien las cosas en ese momento, entonces sucedería algo mucho peor cuando vuelva a casa. Y con la pelea que acababa de tener, el prota se había dado cuenta de muchas cosas, recordando el momento en el que el perro de fuego terminó mordiéndolo por sobre su hombro izquierdo. Recordando a la criatura con la que acababa de pelear, el prota mencionaba que estaba convencido una vez más. Presionando su puño con mucho coraje, el prota mencionaba que debería de tener el poder para responder a tales situaciones. Y mientras el chico tenía una mirada completamente decidida, procedió a mencionar que esa era la res, pero inmediatamente es interrumpido. Paloma, maravillada con las palabras del prota mientras le hacía un gesto de que todo estaba bien, le mencionaba que era como un prota. Lo que acababa de decir fue mucho más fresco de lo que ella había esperado, es como si se tratase de un protagonista.
Flora al lado del prota observando al chico y mientras observaba a Paloma le mencionaba que si acaso ya se había divertido lo suficiente, pues se encontraba burlándose de un niño con una opción que ni siquiera existía, solamente tenía que darle lo que necesitaba y ya. Continuó mencionando que no había forma de que esa sea la recompensa, llamando al prota idiota en ese momento. Continuó mencionando que ese era el mal hábito de esa tonta, guiando a los otros sin razón y molestándolos en todo momento. Paloma, mientras tosía un poco, procedía a mencionar colocándose seria que llamaban a eso una prueba, conocer la personalidad de otros, así como también el tipo de mentalidad que poseen. Y esto debido a que los humanos se conocen haciéndoles ese tipo de preguntas. El prota observando fijamente a Paola, la cual se encontraba hablando a la Flora preguntándole si acaso ya se había terminado de leer el libro que le entregó la última vez. Pero mientras decía esto, el prota se encontraba pensando que de hecho esa persona, desde su forma de hablar hasta sus vibraciones, era diferente a los otros monstruos que ya había conocido. Y era como si estuviese viendo a alguien de pero inmediatamente es interrumpido, pues Flora comenzó a hablar mencionando que si acaso se refería a la teoría sin sentido que le mostró, y que ese era tan infantil que simplemente no pudo pasar de un par de páginas. Paloma, colocándose algo triste con esto, le mencionaba que sin embargo personalmente lo había hecho para que ella lo leyera, y si quería convertirse en un humano entonces tenía que memorizar los mismos hábitos. Exhalando, Paloma entonces procede a mencionar que en cualquier caso se iba a llevar al prota por un tiempo, preguntándole así a Flora que si acaso no había ningún tipo de problema. Continuó mencionando que esto era porque había pensado sacarlo desde el principio y también ahora porque le había gustado su respuesta. El prota no comprendía de qué estaban hablando, pero Flora procede a mencionarle que estaba bien, no había ningún problema con eso. Paloma inmediatamente procede a extender sus brazos o alas para comenzar a transformarse en ese momento. Al mirar el cambio de la chica delante de sus ojos, el prota no pudo hacer más que impresionarse al notar como una gran cantidad de plumas mágicas se encontraban apareciendo en ese instante. Momentos después observamos la transformación completa de Paloma, la cual era un cuervo gigantesco, y esta especie de monstruo tiene por nombre cuervo demoníaco. Paloma en ese momento transformada procede a mencionar que ella había dicho que no inventaba cosas que no existían. Continuó mencionando que ella es un monstruo que tiene el derecho de ir y venir al mundo humano, y bajo las condiciones óptimas también es responsable de llevar a otros una vez cada 6 meses tan solo por un día. Entonces ella es capaz de llevar monstruos no calificados al mundo humano. Paloma le menciona al prota que podría sentir náuseas, pero esperaba que pudiese manejar eso mientras eran observados por Flora a la distancia. Vemos entonces que mientras se elevaban por los aires, Paloma procede a mencionar que entonces iba a volver en ese instante. Se termina el recuerdo y volvemos al presente, justo en el momento en el que el prota le estaba entregando su celular a Paloma. Esto mientras le agradecía por haberle dejado tomar prestado su teléfono y también le agradecía a ella pues podía aliviar una de sus preocupaciones desde hace mucho tiempo, y que hasta cierto punto ya se sentía un poco más tranquilo. Sonriendo, Paloma le mencionaba al prota que se alegraba de que haya sido útil, pero ¿realmente se sentía bien con tan solo una llamada a su amigo? Continuó mencionándole que todavía les quedaba algo de tiempo y sería mejor que fuese a visitar a su familia también una vez. Con una mirada nostálgica, el prota le responde que su familia consiste en su madre, y ahora da la casualidad de que se fue de la ciudad a un viaje de negocios. Y sinceramente se encontraba pensando que eso era bastante aliviante debido a la situación, pues si estuviese en casa entonces habría hecho un gran alboroto en su lugar. Inmediatamente cambiando de tema, el prota le mencionaba a Paloma que si entonces tenía algo que le gustaría comer, podía ver eso como un reembolso por haberle prestado la llamada y que él se encargaría de comprar algo para la cena. Paloma al escucharlo se preguntaba si acaso era en serio. Levantándose rápidamente de su asiento mientras el prota lo observaba, la chica le mencionaba que era genial y que había algo que realmente quería probar. Era algo que quería probar desde la primera vez que había hecho su viaje al mundo humano. Mientras observaba al prota que todavía permanecía sentado, Paloma le mencionaba que era un poco difícil para ella comer, y era esa la razón por la cual no había tenido ni una sola oportunidad de comerlo hasta ahora. El prota entonces le preguntó a la chica qué era, a lo que Paloma comenzaba a relatarle, pero inmediatamente cambiamos de escena. Nos encontramos en la cocina donde se ven algunas preparaciones y ya la comida prácticamente toda servida sobre la mesa, y mientras el prota se encontraba con un tazón de arroz en su mano algo apenado le mencionaba a la chica que trató de poner la mesa con todo lo que tenía en la casa, pero ¿realmente se encontraba satisfecha con eso? Mientras observamos a Paloma comer, la chica le mencionaba al prota que sí, mas sin embargo se encontraba bastante satisfecha con eso. Siempre había querido probar comida casera desde hace muchísimo tiempo, ya que la única comida humana que había probado era la comida que ella compraba por sí misma, así también como la comida escolar. El prota entonces en ese momento le preguntaba a qué se refería con comida escolar. La chica entonces le mencionó al prota que desde que asistía a la escuela, preguntándole si acaso conocía la secundaria Ho-Jung. Impresionado, el prota le mencionaba que si acaso hablaba en serio, pues esa escuela se encontraba justamente al lado de la de él. La chica entonces le mencionaba al prota que había estado asistiendo a la escuela desde el principio de año, pero no tenía ni un solo amigo con el que estuviese lo suficientemente cercano como para visitar su casa, y que en este caso el prota podría ser considerado el primer amigo que la visite en su casa. El prota, observándola mientras se encontraba comiendo, se menciona en ese momento que sin embargo por su personalidad parecía ser el tipo
tipo de personas que poseía muchos amigos. Momento después Paloma le agradece al prota por la comida y le mencionaba que fue realmente bueno y que realmente tenía un ambiente diferente a la comida que solía comprar en los restaurantes. Inmediatamente chasqueando los dedos, Paloma procede a materializar algo, lo que parece ser un pergamino, y sonriendo le mencionaba al prota que si entonces debería de darle la recompensa que le había mencionado con anterioridad. Mientras el objeto se encontraba flotando sobre su mano, la chica le mencionaba que ese objeto de ahí tiene por nombre Magia Scroll. Ella no sabía cómo explicarle exactamente lo que era, pero le mencionaba que si acaso podría ser considerado así como un bolso o un teléfono inteligente de los cuales se encontraban utilizando en el mundo humano. Y como lo había hecho ella hace un momento, podía llamarlo con libertad, en cualquier momento solamente con chasquear sus dedos. Este podía mostrar lo que quisiera solamente con mover sus dedos, así como si estuviese utilizando o desplazándose en un celular. Vemos así que el prota se encontraba prestándole mucha atención a la explicación de Paloma, la cual le seguía mencionando que dentro de este podía encontrar eso, sacando lo que parecía ser una pequeña maleta, mencionándole que esa era la forma en la cual podía almacenar y sacar artículos del interior del objeto, podía llevar artículos sin tener que pensar en el peso o el tamaño del mismo. Acercándole una pequeña caja de madera, el prota le mencionaba que había otros usos además de ese, y que podría utilizar el de él varias veces para así poder familiarizarse con el objeto con bastante facilidad. Y en el momento en el que la chica abre la pequeña caja de madera delante del prota, observamos algunos objetos dentro del mismo. La chica comenzó a mencionarle al prota que lo que se encontraba en el medio era un talismán que iba a utilizar en el futuro, y las monedas que se encontraban apiladas al lado izquierdo son conocidas o llamadas como dinero del destino fantasma en coreano. Y esas son unas monedas que tienen un valor bastante alto incluso entre las monedas del inframundo. Y asimismo los 40 yen que acababa de conseguir el prota era una cantidad bastante considerable, así que tenía que utilizarlos con cuidado. Y por último estaba el objeto a la derecha, que es un tesoro de Goblin que se había transmitido. Comienza a mencionarle que son elementos que pueden mostrar varias capacidades al imbuirle fuerza monstruosa. Continuando con la explicación le mencionaba que ya lo sabía, como aparecían ocasionalmente en esos viejos cuentos populares de humano cosas así. La chica, comenzando a recordar su plática con el anciano, le mencionaba al prota que por lo general era estándar recibir monedas de cara de duendes como recompensa por atrapar a los monstruos sin conciencia, pero viendo que le habían dicho que empacara eso, también parecía que el anciano tenía grandes esperanzas en él. Impresionado por lo que acababa de escuchar, el prota mencionaba que esas grandes esperanzas probablemente significaba que se refería al gran festival que vendría pronto, el cual tenía como objetivo declarar al nuevo rey de los monstruos. Paloma le mencionaba al prota que claro, aunque no sean en la medida de los humanos, los monstruos también tienen el sentido de pertenencia hacia su región, y si un monstruo de la península coreana se convertía en el rey de los monstruos, eso sería algo por lo cual jactarse durante mucho tiempo. La chica continuó mencionando que además de eso también había escuchado que había sido bastante lamentable durante el gran festival más reciente. Inmediatamente el prota le preguntó que si acaso un monstruo de la península coreana casi se convertía en el rey. Paloma le respondió al prota que sí, y por lo que había escuchado, había estado ahí hasta el final, y había escuchado así también que era un oponente increíblemente cercano al rey actual. El prota le dice a la chica que entonces eso puede ser algo bastante lamentable. La chica inmediatamente le responde que sí, y lo que era aún más interesante de todos es el hecho de que era de la misma especie de monstruo de la cual pertenece el prota, o sea, un goblin. Y por supuesto era tan fuerte que toda la historia de los monstruos que vivían en la península coreana no había ninguno que pudiese rivalizar con ellos. El prota, observando el objeto que tenía entre sus manos, mencionaba que incluso escuchando eso ni siquiera sabía que era un monstruo hasta el día de ayer, y a decir verdad todavía había una parte de él que se preguntaba si todo eso era real. Preocupado, el chico mencionaba que creía que pasaba cada minuto pensando que desearía despertar tan rápido como fuese posible, pues creía que todo eso era un sueño. Paloma entonces le preguntaba que si acaso hablaba en serio, pues había adaptado bastante rápido y bastante bien para alguien que decía ese tipo de cosas. El prota le mencionaba que no mucho, y que al parecer el espacio de almacenamiento que ella tenía justo a su lado señalándolo se encontraba justo ahora parpadeando de una forma extraña. Vemos cómo Paloma se encontraba observándolo y las letras que se podían ver de este era la palabra emergencia. Muy relajada, Paloma procede a mencionar que esa era una orden de llamado de emergencia, y era transmitida a los yokais en el área cercana a una situación de emergencia grave. Sosteniendo su taza, la chica nos menciona que esa orden o llamado de emergencia solamente se transmitía en el mundo humano, con la única razón de que sucediera algo importante, como por ejemplo que un yokai rompiera las reglas o que terminase dañando a algún humano. Y mientras se preparaba para tomar su té muy relajada, la chica mencionaba que bueno, eso era algo que no había sucedido ni una sola vez en las últimas décadas, por lo cual no había forma de que ese llamado de emergencia fuese, pero inmediatamente colocándose seria, la chica mencionaba que si de todos modos, rápidamente un gran grito se hizo presente en su edificio, donde podemos observar a la chica que se encontraba muy preocupada ante este llamado de emergencia, y el prota junto a ella también se encontraba impresionado, preguntándose si acaso se trataba de algo real. Cambiamos de escena y vemos que ya se había hecho de noche. Nos encontramos en los apartamentos donde suele vivir el prota.
En ese momento observamos que el chico, mientras chasqueaba su dedo, inmediatamente materializaba su pergamino de almacenamiento, dibujando con sus manos lo que parecía ser el brazalete que había recibido como recompensa. El prota mencionaba que así que podía colocárselo en su mano desde ahí. Colocándose el objeto sobre el brazo, el prota se preguntaba si se lo tenía que colocar y dejárselo ahí o simplemente funcionaba como una armadura más, llegando a la conclusión de que las curiosidades que tuviese al respecto tendría que preguntárselas más tarde a Paloma. Observando el reloj de la habitación, el prota inmediatamente empezó a recordar algunas cosas. Paloma, un poco exaltada mientras observaba su celular, le mencionaba al prota que no le tomaría mucho tiempo. Mirando la hora, la chica mencionaba que eran más de las 7 por ese momento. Continuó mencionando que tan solo tenían 6 horas, por las cuales ya habían pasado 4, entonces tendría que regresar aproximadamente a las 10 p.m, mencionándole al prota que si estaba de acuerdo con eso. La chica, sin esperar una respuesta, le mencionaba al prota que iba a volver en un instante, así que solamente tenía que sentarse y esperar a que ella regresara, tomando el prota entonces estas palabras inmediatamente. Cuando estaba a punto de retirarse por la puerta principal, Paloma le sonreía al prota y le mencionaba que podía hablar cómodamente con ella ya que eran amigos, mencionando que cuando regresara podía llamarla por su nombre de pila, Sol Mi. Inmediatamente la chica procede a cerrar la puerta. Estando completamente solo en su casa, el prota se mencionaba que al final ya eran más de las 10 y se preguntaba si acaso algo había sucedido. Percatándose de algo, el prota seguía pensando que si se hubiese percatado de que eso sucedería, debió de haber conseguido al menos el número de ella para llamarla. Mirando una repisa que se encontraba cerca de donde estaba el prota, este último terminó viendo la fotografía de su padre junto a todos los trofeos que había ganado en las competiciones de lucha que participaba. Un poco confundido, el prota se mencionaba que si tenía sangre de goblin fluyendo por sus venas, entonces probablemente sea del lado de su padre. Pero recordó en ese momento las palabras del Coco, ya que incluso si ese era el caso, probablemente sea de cuarta o quinta generación, aunque solamente estaba un poco mezclada la sangre de goblin. El prota, observando la foto de su padre, se preguntaba si acaso su padre estaba consciente de que había nacido con sangre goblin, o si acaso, pero inmediatamente un ruido terminó alarmando al prota, el cual procedió a preguntar si acaso se trataba de Paloma, observando fijamente hacia el balcón en el cual no observamos que haya nada aparente. Cambiamos de escena y nos encontramos en un callejón donde un hombre se encontraba pegando un fuerte grito. Vemos inmediatamente cómo un hombre se encontraba siendo sujetado por el cuello por una criatura mientras se encontraba llorando. Este resultó ser un monstruo tipo sombra con lo que parece ser un collar de restricción alrededor de su cuello. La criatura ya se preparaba para darle el golpe final al chico, y en el momento en el que estaba a punto de realizar el último ataque, vemos como algo venía acercándose hacia este a una gran velocidad. El ataque fue tan rápido y preciso que terminó impactando sobre el hombro de la criatura, generándole así una gran herida. El ataque había provenido de Paloma, que procedía a mencionar que seriamente había estado atrapándolos una y otra vez, pero al parecer no tenía final a la vista. Vemos que lo que había disparado Paloma era una de sus plumas que se encontraba incrustada en una pared. La chica entonces procedió a mencionar que a ese ritmo realmente se iba a quedar sin plumas. Mientras la criatura se retorcía del dolor, Paloma le preguntaba a esta última por qué se retorcía, ya que eran cosas que ni siquiera podían sentir dolor, o se equivocaba. El monstruo rápidamente dejó de atacar al humano para lanzarse sobre la chica con intenciones de acabar con ella. Paloma, viendo esto, rápidamente decidió cargar hacia donde se encontraba su oponente, y en un rápido ataque terminó partiendo a la criatura a la mitad, acabando así con la vida de esta última y haciéndola desaparecer en el instante. El pequeño chico humano, que se encontraba atemorizado viendo la situación que se había presentado delante de sí mismo, no podía creerse lo que estaba sucediendo. Paloma, sosteniendo a otra persona que se encontraba llena de sangre pero inconsciente, le mencionaba al chico que su amigo estaría bien. La lesión había sido tan profunda, por lo cual había puesto un ungüento para detener el sangrado, y la ambulancia pronto estaría por llegar, por lo cual tenía que estar tranquilo. Pero inmediatamente, cuando las cosas no podían mal irse, el chico terminó percatándose de algo. Otra de estas criaturas tipo sombra gigantescas se había aparecido justo detrás de la chica sobre un edificio. Inmediatamente Paloma terminó volteándose a donde se encontraba la criatura, pero realmente era tarde, la criatura ya se había lanzado a atacarla. Inmediatamente observamos cómo la criatura había sido partida a la mitad por lo que parecía ser el ataque de un tercero. Mientras se desplomaban en el suelo los pedazos de la criatura, Paloma, un poco sorprendida, observaba de quién se trataba. Un hombre misterioso se encontraba caminando hacia ella, mencionándole que tenía que mantener la cabeza recta, porque el día en el que se difundan los rumores de que había sido golpeada por ese tipo de cosas sería el día en el que toda su familia no podría andar con la cabeza en alto. Sonriéndole, Paloma le mencionaba que bueno, no era una familia con buena reputación para empezar, y sabía que él también estaría a su lado, llamándolo Opa. El chico, con una expresión seria pero bastante fachero, le preguntaba a Paloma quién estaba llamando Opa. Paloma entonces le mencionaba que si era un poco mayor y cercano a ella, entonces era su Opa, y si no le gustaba, entonces podría llamarlo cómodamente por su nombre, Yeonju.
El chico entonces, mientras utilizaba magia con el humano, le mencionaba a Paloma que si acaso no había una opción para que lo llamara de manera educada y cortés. Paloma entonces le preguntaba que si acaso debería de llamarlo Raboni, a lo que el chico le mencionaba que solamente tenía que llamarlo como quisiera. El chico entonces procedió a utilizar hipnosis en el humano mientras le mencionaba que tenía que pensar en ese día como simplemente un día desafortunado, pues un auto había aparecido en el callejón y lo había golpeado a él y a su amigo, y el conductor huyó a toda prisa. Le ordené en ese momento que hasta que llegase la ambulancia no tenía que tener miedo y descansar cómodamente. Y captando estas órdenes vemos como el chico se había quedado tranquilo mientras que Paloma procedía a mencionar que sin embargo la magia de hipnosis era una habilidad inherente a la familia, preguntándole si acaso se equivocaba. Continuó mencionando que sin embargo había escuchado que aprender algo por separado era realmente difícil y que ella también había tratado de aprender algo de Flora pero la regañaron por eso y terminó desistiendo. Paloma entonces mientras lo observaba le preguntaba que si acaso eso no era por el hecho de que él era el favorito. El chico, ignorando lo que había dicho Paloma, le mencionaba que habían dos ahí y le preguntaba a la chica cuántos había atrapado hasta el momento. Paloma rápidamente le respondió que incluyendo a los que había ayudado a atrapar habían sido 24 en total, y ni siquiera había un monstruo adecuado entre ellos tampoco. Procedió a mencionar que todas estas criaturas tienen por nombre Shoot the Works, y además de eso se encontraban atados, eran espíritus malignos controlados por alguien más. Paloma con una expresión sombría mencionaba que por lo que había visto habían matado a 7 personas y herido alrededor de 50. Procedió a preguntar que quién exactamente y por qué rayos se encontraban haciendo ese tipo de cosas. La chica continuó mencionando que estaba segura de que eran conscientes de lo pesado que es el crimen de mutilar a los humanos, preguntando así qué tipo de diversión obtendrían al hacer tal carnicería. El chico, exhalando, inmediatamente le mencionaba que se encontraba equivocada, pues no lo hacían para divertirse, sino para obtener ganancias. Impresionada con las palabras del chico, Paloma le mencionaba que si acaso estaban matando humanos para conseguir algún tipo de ganancia, a ella no le gustaba para nada lo que estaba escuchando. El chico le respondía que eso era completamente razonable, ya que no es algo que bien sea conocido por su generación. Pero desde los viejos tiempos los humanos habían sido devorados por los goblins, y eso no tenía como objetivo satisfacerse o saciar su apetito. El chico entonces le terminó revelando una verdad oculta a Paloma, mencionándole que consumían la carne y la sangre humana porque eso era lo mismo que alimento saludable que incrementaba potencialmente los poderes de ellos, los monstruos. Paloma, incrédula, se acercaba al chico y le mencionaba que no lo podía creer, pues nunca había escuchado de algo como eso hasta ahora. El chico entonces le respondió que era un hecho ampliamente conocido desde hace mucho tiempo, algo que simplemente no se había transmitido a las generaciones recientes. Paloma, en shock ante lo que acababa de escuchar, seguía prestando la atención a las palabras del chico, el cual le mencionaba que podía volverse fuerte fácilmente comiendo carne humana. El chico continuó mencionándole que si se hiciera conocida esta verdad, entonces estaría tan tranquilo el mundo humano como lo ha estado hasta ahora. Y mientras el chico se imaginaba una situación, le mencionaba a Paloma que probablemente lo sabía bien ya que había realizado las pruebas de calificación. Como no hay muchos casos a los que los niños pequeños les gusten, ni siquiera los de 500 años todavía, que eligen luchar para tomar esa complicada prueba. Y a menos de que sean un bicho raro como lo es él y ella, es el lugar aburrido y frustrante donde no se necesita ni entrar ni salir hasta que la ley cambiase. Y esa era tristemente la percepción y la realidad de su generación hacia el mundo humano. Es entonces que Flora observaba al chico directamente, que con una mirada atemorizante le mencionaba que ese era el momento en el cual el festival se encontraba muy cerca, y debido a esto todo el mundo se encontraba buscando desesperadamente para ser incluso un poco más fuerte. Continuó mencionando que había monstruos que eran completamente conscientes del secreto con respecto a los humanos que estaban dispuestos a correr ese riesgo. Continuó mencionando a la Paloma que ya debería de saberlo, pues ella había estado ayudando al abuelo durante una buena cantidad de tiempo, que en esos últimos días habían aparecido muchos que se han destruido a sí mismos únicamente por ir demasiado lejos en tratar de conseguir más poder. El chico continuó mencionando a la Paloma que no entender no es un motivo, sino una mentalidad, y si fuese él nunca había creado ese tipo de problemas y complicaciones, pues en lugar de traer la atención mediante el uso de espíritus malignos que ni siquiera podía moverse con delicadeza, lo habría hecho por sí mismo, capturándolos rápido y asegurándolos uno por uno antes de comérselos. Paloma, preocupada, le mencionaba que deben de ser monstruos cobardes y patéticos, preguntando que si acaso es un cobarde que ni siquiera es capaz de atacar a los humanos que no pueden resistirse, ¿sería lo suficientemente audaz como para moverse? El chico entonces le mencionaba a Paloma que bueno, incluso aunque sea un espíritu maligno que tiene la habilidad de llamar a cientos, entonces podía pensar que era más seguro hacerlo que dar un paso hacia adelante. Paloma, muy preocupada, seguía mencionando que luego iban y le decían, y eso cambiaría el actuar basándose en lo que estaba pasando actualmente, pues sería únicamente para llamar la atención y solamente dirigirse hacia un objetivo apropiado.
Toda la conversación toma sentido cuando Paloma se percata de algo y menciona que no es posible, mencionando que entonces su objetivo principal era ese maldito idiota. Retirándose en el acto, Paloma mencionaba que se iba a retirar primero y le pedía a su opa que se hiciera cargo de la limpieza, dejando al chico únicamente atrás observando cómo ella se retiraba. De regreso con el prota, vemos cómo este último terminó acercándose al balcón y se preguntaba que si acaso estaba seguro de haberla cerrado, mas sin embargo incluso ahora hace unos segundos se encontraba abierta, preguntándose entonces qué era lo que estaba pasando. Vemos así en ese momento que al parecer una persona se encontraba dentro de la casa del prota y ya se encontraba acercándose a este lentamente. La silueta seguía caminando lentamente hacia el prota con unos ojos verdes bastante llamativos. Al estar lo suficientemente cerca, inevitablemente comenzó a pensar que había sido bastante fácil, y si supiera que se iba a encontrar completamente indefenso, entonces no habría salido de su camino para ponerle tanto esfuerzo. En ese momento, con una de sus manos se dirigió rápidamente con el objetivo de acabar con el prota y así devorar su centro de energía de monstruo. Vemos cómo había apuntado directamente hacia la nuca del prota, pero antes de que su ataque terminara impactando en el chico, el prota terminó agachándose dejando al hombre completamente sorprendido. Y antes de que éste pudiese reaccionar, el prota ya lo había tomado de uno de sus brazos, para rápidamente proceder a prepararse y utilizar su habilidad innata. El hombre, antes de ser lanzado por el prota, pensaba que ese chico justo en ese momento procedió a arrodillarse. Rápidamente el prota terminó utilizando su habilidad, la rodada del goblin, lanzando hacia el tipo desde el edificio hacia el suelo y estampándolo con mucha fuerza contra el piso. Y al mismo tiempo que había realizado el ataque, se nos menciona que había sido una derivación, la cual tiene por nombre puñalada relámpago. Un poco preocupado, el prota mencionaba que pensaba que su corazón se iba a saltar de su pecho. Se nos menciona que la capacidad no quería ir tan lejos como para llamarse así, pero era una de las características primordiales de los goblins. Impresionado de lo que acababa de hacer, el prota se preguntaba qué era realmente eso, y se nos menciona que rara vez podían golpear dos veces con tácticas similares. En ese momento, observando el balcón destruido, el prota procede a exhalar, mientras que comenzó a recordar lo que había sentido justo en el momento en el que el ataque se dirigía hacia su nuca. Nos menciona que en ese momento sintió el frío que había sentido justo en el momento en el que había llegado la puñalada por parte del monstruo perro de fuego, y si no hubiese reconocido que era el mismo sentimiento, entonces habría muerto de manera impotente. Acercándose un poco al balcón y enfocando su mirada a lo que sea que lo había atacado, el prota se mencionaba que de todos modos lo había tirado sin pensar, y esperaba que nadie se haya dejado atrapar por eso que acababa de arrojar hacia el suelo. Observando hacia donde el prota había lanzado a su agresor, nos damos cuenta que la nube de polvo todavía no se había disipado, pero un momento después observamos que en el sitio donde había impactado la criatura no se encontraba absolutamente nada. Justo en ese momento una voz por detrás del prota le mencionaba que no había nada de qué preocuparse, a lo que el chico inmediatamente intentó voltear a toda velocidad. Esta criatura sonriendo le mencionaba al prota que ya había puesto a dormir a todos los humanos en esa área de una vez, y mientras envolvía el cuello del prota con su cuerpo le mencionaba que de todos modos no le gustaba que gritaran todos a la vez. Se sentía bastante complicado para él tener que manejar la limpieza de todos ellos, y observando a la criatura nos damos cuenta que parece ser una especie de serpiente, mientras le mencionaba al prota que si acaso él era realmente el rumoreado goblin del que todos hablaban. Comenzó a mencionar que no solo su fuerza monstruosa no era lo suficientemente fuerte, sino que pensó que lo golpearía con mucha más fuerza. Rápidamente la criatura procede a alejarse del edificio, arrastrando al prota consigo y terminando los dos desprendidos en el aire. Mientras esto sucedía, el prota y la criatura tuvieron un intercambio de miradas temporal, pero antes de que el prota pudiese hacer algo, la criatura rápidamente en el aire terminó lanzando al prota como si de un látigo se tratara, estampando a este último con mucha fuerza en el pavimento. Al estar en el suelo, el prota se encontraba temblando un poco del dolor, mientras que la criatura le mencionaba que no tenía ninguna intención de dejarlo caer tan lejos. El prota terminó atravesando el suelo y terminó llegando justo al estacionamiento subterráneo. La criatura aterrizando cerca del prota mencionaba que se preguntaba si acaso el suelo se había debilitado después de que el prota lo haya arrojado a él en primer lugar. Levantándose con una gran sonrisa, la criatura procede a mencionar que los humanos probablemente pensarán que se debe a una mala construcción o a la explosión de una tubería de gas. Este realmente era un incidente bastante desafortunado para las personas que vivían ahí, pero de una manera positiva los precios de las viviendas bajarían un poco. En ese instante el prota pensó que era un monstruo que se encargaba de dañar a los humanos y que Paloma no había regresado todavía. El monstruo, observando cómo el prota luchaba para colocarse de pie, le preguntaba al chico que si acaso no habría sido mejor que se encontrase gritando. Un narrador nos menciona que el principal culpable de ambos problemas era el hombre que se encontraba parado justo delante de él. El niño entendió en ese momento que todo se trataba de un monstruo. El monstruo en forma de serpiente sonriéndole al prota le mencionaba que era solamente una molesta lucha. El narrador nos comienza a mencionar que en ese momento el prota tuvo una corazonada, de que ahora mismo imaginándose la situación se enfrentaría a un peligro absurdo. El monstruo serpiente le mencionaba al prota que si
acaso necesitaba que le diera una oportunidad, solamente tenía que dejarse comer sin pronunciar ni una sola palabra. La criatura, siendo observada por el prota, le mencionaba al chico que no lo tenía que mirar así, ya que no era algo que lo impactaría negativamente. Sonriendo, el monstruo le mencionaba que tenían una gran indiferencia en las clases de monstruo, y es por esa razón que moriría de la forma más dolorosa si luchaba, y si los resultados iban a ser los mismos, ¿no sería mejor tener una muerte sin dolor? Y si es ahora, incluso podría hacerle una promesa. En ese momento, al observar lo que tenía el monstruo en sus manos, el prota se encontraba completamente atemorizado, pues el monstruo se encontraba sujetando una foto en la cual aparecía el prota y su madre, y le mencionaba que dejaría a su madre libre y devolvería a todos los demás, preguntándole inmediatamente al prota qué opinaba acerca de eso. Mientras el monstruo continuaba mencionando que pensaba que era una salida bastante buena, observamos como en ese instante el prota ya se encontraba a pocos centímetros de él, preparándose para proporcionarle un fuerte ataque. El ataque del prota terminó impactando de lleno en la cara de la criatura, mientras que el chico procedió nuevamente a tomarlo de la camisa, y cuando iba a hacer su movimiento de rodada del goblin procedió a quedarse quieto. El monstruo en ese momento le mencionó al prota que lo sentía, aún así era una amenaza bastante cruda y banal, preguntándole si se equivocaba. Mientras el cuerpo del prota comenzaba a temblar, el monstruo le mencionaba que creía que había sido un poco demasiado, pero ¿qué se le podía hacer? Sangrando un poco por su boca, el monstruo le mencionaba al prota que no podía pensar en una línea de provocación apropiada mientras utilizaba su magia única, Sacrilegio del Veneno. Mientras el prota se encontraba paralizado, la criatura le mencionaba que su magia única es el veneno. El poder que poseía no es tan malo, pero tenía que ser tocado directamente para poderlo activar, cumpliéndose las condiciones justo en el momento en el cual el prota lo había atacado, que este último rápidamente con 2 de sus dedos procedió a tocar el pecho del chico. El monstruo, con una cara de desagrado, le mencionaba al prota que era una habilidad de mierda increíble, preguntándole si acaso no se equivocaba, y que ni siquiera podía tener la oportunidad de usarla en contra aquellos que eran mucho más fuertes que él. E incluso agradecía haberla podido utilizar con él porque apenas había funcionado después de que él se dejase tocar tan solo un poco. El monstruo continuó mencionando que había escuchado que aquellos nacidos con buena línea de sangre son capaces de fijar esa habilidad a otros tan solo con su mirada, mientras observamos cómo el prota se encontraba retorciéndose por la gran cantidad de veneno que se encontraba circulando por su cuerpo. En ese momento el chico se encontraba pensando que no podía reunir ninguna fuerza en su cuerpo y se sentía como si estuviese experimentando la parálisis del sueño. El monstruo inmediatamente comenzó a mencionarle al prota que es una vida jodidamente injusta, pues las reglas determinaban a los débiles que no tenían más remedio que ser las presas de los fuertes. El monstruo seguía hablando y le mencionaba al prota que si supiera cómo utilizar la cosa en su brazo, entonces todo habría sido completamente diferente. Mientras el prota observaba la foto de su madre y de él tirada en el suelo, el monstruo, preparándose para proporcionarle el último ataque, le mencionaba al chico que los desastres no esperaban hasta que estuviesen listos para ocurrir. El monstruo, transformándose completamente en serpiente a punto de devorar al prota, le mencionaba que lo iba a recordar con cariño y que tenía que tener eso en cuenta en su próxima vida. El chico, observándolo, se encontraba pensando que no podía moverse en lo absoluto, y que si tan solo pudiese moverse un poco, esa sensación que tenía en ese momento podría resolverlo de alguna manera. El monstruo entonces rápidamente se abalanzó para acabar con el prota, y mientras se acercaba hacia donde estaba el chico para engullirlo, vemos como unos pequeños rayos terminaron saliendo de la mano del prota. El monstruo rápidamente se percató de esto, observando una gran y brillante luz que se acercaba hacia él. Desde donde estaba el prota observamos como el chico había realizado un gran y poderoso ataque de rayo que había salido de su mano derecha. Vemos así que el prota había realizado este ataque con la poca movilidad que tenía. La criatura en ese momento comenzó a maldecir y mencionaba que en serio pudo haber muerto con ese ataque, mostrándonos así como lo había esquivado rápidamente. Antes de que el prota pudiese hacer otra cosa, la criatura procedió a golpearlo con la punta de su cola, mandando al prota a volar unos cuantos metros hacia atrás. Mientras el prota se encontraba estampado en el pavimento, la criatura le mencionaba que a pesar de que el veneno había circulado correctamente para poder hacer tal esfuerzo, se preguntó si acaso un goblin débil seguía siendo un goblin. Luego de decir eso, la serpiente se había percatado de algo. Mirando su torso, tenía una espada incrustada en él. Observando de cerca, la criatura se preguntaba qué era eso y se nos muestra que ahora tenía 2 espadas incrustadas. Una voz entonces se hizo presente. Alguien se encontraba mencionando trueno ancestral de los 9. Sobre los 9 cielos y preside el ministerio del trueno. Era una persona que tenía una máscara en ese momento. Las espadas rápidamente comenzaron a llenarse de energía eléctrica, terminando así electrocutando en su totalidad a la serpiente. Esta persona enmascarada, hablándole al prota, le mencionaba que sin embargo estaba seguro de que su noche no había llegado aún, volteando hacia el prota a mirarla de reojo. El hombre enmascarado, mientras se encontraba caminando hacia donde se encontraban ellos, procede a preguntar que cómo se atrevía a rebajarse a tales actos tan patéticos, llamándolo hijo de puta bueno para nada.
El hombre serpiente había vuelto a una forma humana mientras había quitado las espadas y procedía a mencionar que se encontraba sosteniendo un arma inútil. Le preguntaba si acaso no era profundizar su voz y hablar la especialidad de los exorcistas humanos. El monstruo, bastante malherido, le preguntaba al chico que dónde le enseñaban a hablar de esa forma. El monstruo entonces comienza a mencionar que compró algo de tiempo y se preparó hasta ese punto para que no lo atraparan, pero entonces ¿cómo se enteró y había llegado a ese sitio tan rápido? Continuó mencionándose que además de eso, ese bastardo era realmente peligroso, pues él estaba a un nivel completamente diferente a los chamanes ambiguos que había conocido o se había topado con anterioridad. Mordiéndose los labios, el monstruo se preguntaba si se iba o se quedaba, pues si prolongaba las cosas por más tiempo realmente todo se habría terminado para él. Seguía mencionándose que esa chica cuervo también era bastante difícil, pero si incluso ese punk refiriéndose al hermano al que la chica llama hermano apareciera, entonces nunca podría vencerlo incluso si volviese de entre los muertos. El monstruo entonces comenzó a insultar mientras metía su mano en su herida. El exorcista procedió a darse cuenta de esto, mientras que el monstruo dejaba salir una gran cantidad de sangre que fluía por el suelo. Invocando a otra criatura, el hombre serpiente procedía a mencionar que si pudiera realmente quería guardar eso hasta el final. Un monstruo fantasma encadenado y siendo controlado por el hombre serpiente había aparecido justo delante del exorcista. El hombre serpiente, mientras la criatura se podía ver completamente, procedía a mencionar que si acaso no era bastante bueno, y que cuando estaba cuerdo era alguien que había difundido su nombre a lo largo y ancho del occidente. Y aunque no se encontraba completamente seguro de por qué había terminado en ese estado, ese cuerpo era de un monstruo de clase deidad por naturaleza. Sonriendo maliciosamente, la serpiente procedía a mencionar que tenía que divertirse jugando con él, y que era una buena pareja para un bastardo que estaba tan loco como para vestirse de esa forma. Observando el prota, el monstruo procedía a mencionar que si entonces debería de terminar con la comida antes de ser interrumpido nuevamente. El monstruo sombra que había convocado inmediatamente se preparaba para lanzarle un rayo al exorcista, el cual había cargado rápidamente con intenciones de atacarlo. Vemos como ambos se encontraban ya a pocos metros de sus oponentes, mientras que el exorcista se preparaba para darlo todo en ese ataque, y la criatura terminó arrojándole un rayo que con su espada el exorcista comenzaba a repeler. Pero fuera de toda expectativa, el exorcista simplemente con su espada había partido a la criatura a la mitad. Esto habiéndolo realizado de un único ataque. La serpiente inmediatamente se percató de esto y no salía de su sorpresa al darse cuenta de lo que acababa de pasar. Para cuando se percató ya el exorcista se encontraba justo delante de él y con su espada la terminó incrustando en el cráneo del hombre serpiente. Momento después lo vemos que se encontraba tirado en el suelo mientras que el prota se encontraba observándolo a la distancia. El exorcista entonces terminó acercándose al prota y le mencionaba que al parecer este no parecía estar en el mismo equipo que ese insecto, y si quería sobrevivir entonces sería mejor que comenzara a responder exactamente a las preguntas que le iba a hacer. En ese momento, comenzando a sonreír, el prota le preguntaba que qué estaba haciendo, pues todavía no podía creerlo incluso después de haber escuchado su voz. El exorcista enmascarado entonces procedió a quedarse en silencio. Sonriéndole mientras lo miraba a la cara, el prota le mencionaba que eso era lo que él quería preguntarle, preguntando si acaso no podía reconocer su voz. Inmediatamente el exorcista procede a quitarse la máscara, y muy sorprendido revelándonos que era el mejor amigo del prota le preguntaba que si acaso era Shizuo. El amigo entonces le preguntaba al prota que qué demonios era esa mirada, a lo que el prota sonriendo le mencionaba que bueno, era una larga historia que tenía que contar. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y la frase mágica para el saludo del próximo video es la siguiente: serpiente venenosa. Y ahora sí chicos, dicho esto, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud. Recuerden darle mucho amor y cariño a esos seres cercanos que tienen presentes en este momento, porque si no luego lo lamentarán, y nos vemos en el próximo video.